Mateo capítulo 22, versos 15 al 22. Bien, vamos a hacer, escuchen la lectura. Es una historia bastante importante para el tema que va desarrollando Mateo a lo largo del Evangelio. Hay algunas cosas que Mateo ha estado tratando, y ya a partir de los últimos días, Mateo nos deja ver cómo la relación entre Jesús y los líderes religiosos comienza a ser muy amarga, muy agresiva de parte de los fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes hacia Jesús. Se comienza ya a ver con más claridad esa incredulidad de parte del pueblo y como consecuencia también, de parte de los líderes religiosos y como consecuencia también de parte del pueblo. Porque al final los líderes religiosos influenciaban en el pensamiento del pueblo. Los líderes religiosos jugaron un papel importantísimo en el rechazo del pueblo hacia Jesús. La gente confiaba en estos líderes y confiaron en la resolución que tomaron respecto a Jesús. Así es que es una historia muy interesante, muy importante. Espero que ustedes puedan irla recreando en sus mentes, que ustedes puedan darle color a esta historia. Dice en el verso 15: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándolo, se fueron. Esto, hermanos, es una historia que la frase se ha convertido en una frase célebre. Creo que la mayoría en algún momento la ha dicho, la ha repetido, aunque creo que no hemos entendido realmente la intención en las palabras de Jesús, pero se ha convertido en un cliché, ¿no? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al César lo del César y a Dios lo de Dios. Sin realmente entender la profundidad de las palabras de Jesús. El asunto, hermanos, no tiene que ver tanto entre iglesia y Estado, entre lo secular y lo espiritual, porque si tomamos en cuenta todo lo que se ha venido desarrollando, es que Jesús ha venido demostrando dos aspectos: la falta de humildad de parte de sus discípulos y la hipocresía de parte de los líderes religiosos. Queda evidente la hipocresía, por ejemplo, en la historia cuando de aquellos dos hijos, cuando uno dice: sí voy a la viña, y no va. Ese hijo actuó de forma hipócrita porque dijo algo que no quería hacer. Queda evidente la hipocresía cuando ellos actúan de manera desinteresada frente a una invitación que se les ha hecho. La parábola de las bodas hace evidente la hipocresía de esta gente que de antemano sabía que el Mesías iba a llegar, y cuando llegó fueron indiferentes, no les importó. Así que el tema, hermanos, tiene que ver en esencia con esta descripción y con este reproche de un pueblo que aparenta amar a Dios, pero que en realidad actúan con pura hipocresía. Los primeros versículos, Mateo se encarga de desvelar la hipocresía de esta gente, de hacerla evidente, de mostrarnos cómo sabe la hipocresía, cómo se ve la hipocresía. Y la intención, sin duda, es advertir a la iglesia, porque este pueblo decía amar a Dios, pero sus palabras y sus acciones demostraban lo contrario. Pero este evangelio fue escrito para enseñar a la iglesia, dándonos a entender
que la hipocresía es un peligro en el que la iglesia, en el que los creyentes podemos encontrarnos en algún momento. Tenemos que saber cómo es la hipocresía, cómo se hace evidente, y tenemos que evitarla si no hemos caído en ella, o arrepentirnos si nos encontramos en ella. Así que he titulado este tema, lo he titulado así, una cuestión de lealtad. Lo primero que hace, le repito, el evangelista Mateo es dejar al descubierto la hipocresía de estos hombres. ¿Cómo se hace evidente? Observe el versículo 15. El versículo 15 es ese resumen que Mateo hace de lo que ha estado sucediendo. Los fariseos se van, pero ellos no se quedan así diciendo: Jesús nos ha derrotado, nos ha expuesto, nos ha evidenciado. Estos hombres ya van muy enojados. Confrontación tras confrontación han sido evidenciados por Jesucristo. En cada uno de sus encuentros Jesús los ha expuesto como personas hipócritas, como personas falsas, como personas incluso ignorantes. En más de una ocasión Jesús les ha hecho esta pregunta a los maestros de la ley: ¿acaso desconocen la Escritura? ¿No han leído esta parte de las Escrituras? Estos hombres estaban enojados con Jesús, y enojados es poco. Ya lo aborrecían, ya lo odiaban, ya lo despreciaban. Se evitan la vergüenza de estar nuevamente delante de él, pero envían a discípulos de ellos y a los herodianos. Los herodianos era o bien un grupo político que apoyaba a Herodes, o bien un grupo religioso. Los historiadores no saben exactamente, pero lo que sí sabemos eran personas que estaban a favor de Herodes. El versículo 15 y 16 nos dan ese contexto. Se fueron los fariseos, platican entre ellos, consultan cómo atraparlo. ¿Recuerdan la última entrevista que hubo entre Jesús y los fariseos? Los sacerdotes le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad haces y enseñas estas cosas? Y Jesús les responde: yo les voy a hacer una pregunta. Díganme, ¿el bautismo de Juan es del cielo o es de la tierra? ¿O es de los hombres? Ellos deliberan. Si decimos que es del cielo, nos va a decir por qué no se arrepienten. Si decimos que es de la tierra, la gente sabe que Juan es un profeta. Así que digamos que no sabemos. Era menos vergonzoso declararse ignorantes que admitir su soberbia. Ellos le dicen a Jesús: no sabemos. Jesús les dice: yo tampoco les diré, pero le contesta con 3 parábolas, que fueron las que analizamos el domingo pasado. Ellos se van, hermanos, avergonzados, humillados y bastante enojados porque han sido expuestos por Jesús. Y ellos planean cómo devolverle lo que Él les hizo a ellos. Ahora, la intención de Jesús no era avergonzar a esta gente, sino hablarles, insistirles en que se arrepintieran. Pero ellos se sintieron agredidos, se sintieron ofendidos. Ellos no entienden. Para ellos esto es una lucha, esto es un debate de a ver quién sabe más o quién tiene la razón. Para Jesús era el bienestar de sus almas, el llamado al arrepentimiento. Para ellos era quién tiene la razón. Consultan, platican, y en medio de la plática, quizá entre la mente de uno de ellos, surge esta idea: vamos a dejar el campo religioso y vamos a ir al campo de la política. Y vamos a plantearle una pregunta: ¿es lícito pagar tributo a César o no? En la mente de ellos, hermanos, creo que la batalla está definida. Los vencedores son ellos. ¿Por qué? Porque esta pregunta no tiene forma de ser respondida y que agrade a todos. Si Jesús dice: sí, es lícito pagar tributo al César, entonces el pueblo se le viene encima. No que tú eres el rey, que tú eres el Mesías y nos estás diciendo que nos mantengamos subyugados al imperio romano. Eres un traidor. Ahora, el pueblo seguramente iba a pedir que no sé, que lo mataran o algo así, o simplemente se iban a alejar de él. Pero si Jesús dice no paguen tributo al César, entonces los herodianos iban a decir: este es un enemigo del imperio. Y podían con justa razón apelar a Roma para que lo crucificaran como un sublevador, como un iniciador de desórdenes políticos. En la mente de esta gente
el problema está resuelto. Jesús no va a saber cómo responder. Quizás si él dice, como respondieron ellos, no lo sé, ellos no iban a aceptar esa respuesta. Piensen, el pueblo estaba ahí, el asunto del tributo era algo de momento que necesitaban hacer, así que la gente estaba pendiente a la respuesta. Ellos no se iban a conformar con un no sé, ellos iban a exigir una respuesta. Ahora, el versículo 16 dice que los discípulos de los fariseos y de los herodianos se acercan a Jesús y le hablan con estas palabras: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Estas palabras tienen como intención obligar a dar a Jesús una respuesta. Ellos no van a aceptar un no sé por respuesta. No van a aceptar la neutralidad. O pagamos o no pagamos. Y lo van a obligar con palabras lisonjeras. Observe esto, porque aquí está la primera expresión de la hipocresía religiosa. Todo lo que esta gente está diciendo acerca de Jesús es verdad, pero la actitud del corazón, la intención con lo que lo dicen, es una falsedad. Ellos se acercan con las palabras correctas. Jesús es maestro, sí. Jesús es amante de la verdad, sí. Jesús enseña la verdad, sí. Él no se cuida de nadie, es decir, Él no juzga por las apariencias, es cierto. Todo lo que estos hombres están diciendo acerca de Jesucristo es verdad. Pero la actitud de ellos hacia Jesús es una apariencia. Ellos no aman a Jesús, ellos no están interesados en su enseñanza, ellos quieren sacar algo de parte de Jesús y la verdad es que no es nada bueno lo que quieren conseguir de parte de Jesús. Hermanos, ¿por qué Mateo nos da esta historia? Porque Mateo está advirtiendo a la iglesia de la hipocresía. La hipocresía se hace evidente, hermanos, cuando sabemos las palabras correctas, pero la actitud no es la correcta. La intención del corazón no es la correcta. ¿Cuántas veces podemos con nuestros labios decirle a Dios, tú eres el Señor? ¿Es verdad o no? Es verdad. Pero en nuestro corazón, hermanos, en nuestro interior, en realidad no tenemos ni el deseo de vivir bajo su señorío, ni vivimos bajo ese señorío. La hipocresía se hace evidente no en palabras que sean mentiras, sino en palabras que son ciertas, pero que esconden la verdadera intención del corazón. El versículo 17... En el versículo 17, después de que ellos han hablado halagadoramente a Jesús, después de que ellos le han expresado se han referido a Él con estas palabras manipuladoras, entonces hacen la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? Yo me imagino tratando de aguantarse la sonrisa de ya lo tenemos. Imagínense también en el esfuerzo en que ellos hacen para hablarle a este hombre que ha avergonzado a sus maestros. ¿Cómo se siente usted cuando le tiene que ir a hablar a una persona que le cae mal? Honestamente, no actúe hipócritamente. ¿No es cierto que resulta difícil? ¿Cómo acercarse a la persona? Ahora esta gente escondió su aversión a Cristo. Tuvieron que, yo me imagino que en el camino iban, no sé, quizá controlando la respiración, preparándose, y una vez que estuvieron enfrente, aguantaron todo el enojo, trataron de que sus facciones no expresaran el enojo que sentían hacia Jesús, el odio que seguían hacia Él, y con una cara amistosa le dijeron: Maestro, sabemos que tú hablas la verdad, que tú enseñas el camino de Dios, que tú no te cuidas de nadie. Tenemos un problema entre nosotros, una duda que queremos que tú nos resuelvas. ¿Es bueno pagar el tributo al César o no? Tratando de mostrarse amigos cuando en realidad lo despreciaban. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía.
tratar de demostrar amor a Dios cuando no se le ama. Tratar de demostrar respeto a Dios cuando no se le respeta. Eso es hipocresía. El Señor Jesús le dijo en una ocasión a los hombres que se acercaron a Él y le dijeron, Señor. Él les dijo, ¿por qué me dicen Señor y no me obedecen? Eso es hipocresía. Llamar a Jesús Señor y nosotros no tener la más mínima intención de obedecer lo que dice su palabra. La religión cristiana es diferente no por las palabras que decimos, como lo hemos estado viendo. Jesús confronta a las personas no por las cosas que dicen, sino por lo que hay en su corazón. Muchas personas piensan que son cristianos porque de repente dicen, sí, yo creo en Diosito, Diosito ha sido muy bueno conmigo. Muchas personas creen que tienen a Dios de su lado por las palabras que dicen. Esta gente creía que usando estas palabras iban a poner a Jesús de su lado. Pensaban que hablándole así a Jesús, él se iba a ceder, se iba a desarmar y entonces iba a decir, qué bueno, hasta que encuentro a gente amistosa, hasta que encuentro a gente que le caigo bien y que realmente entiende lo que estoy haciendo. Muchas personas piensan que la palabrería pone a Dios de su lado. Que referirse bien a Dios, o que decir yo amo a Jesús, Jesús es mi amigo, de repente abro las redes sociales para más o menos ver las noticias y veo ahí imágenes como esta. Recuerda que hoy Dios está a tu lado. Recuerda que en cualquier momento Dios es tu compañía y Él siempre estará a tu lado y nunca te abandonará. ¿Con qué derecho ponen eso si ni siquiera saben del Dios del que hablan? Piensan que la palabrería pone a Dios del lado de las personas. Esta gente dice que yo estoy de su lado. Bien, voy a estar del lado de ellos. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, cuando ustedes oren no sean como los paganos que piensan que por sus repeticiones van a conseguir lo que quieren. Tampoco sean como los hipócritas fariseos. El cristianismo no tiene que ver con el tipo de jerga religiosa que usamos. No somos cristianos porque decimos un Dios te bendiga. No somos cristianos porque le decimos a alguien frases cristianas. No somos cristianos porque en el WhatsApp pongamos en la foto de perfil un Dios es amor, o porque en el perfil de alguna red social pongamos algún texto. La palabrería no nos convierte en cristianos. La palabrería no nos hace cristianos, y eso es lo que Jesús quiere mostrarle a esta gente, y es la intención de Mateo, mostrar que la palabrería no hace a nadie seguidor de Jesucristo. Ellos estaban hablando las palabras correctas, estaban usando el lenguaje correcto, pero la palabrería no los ponía ni del lado de Jesús, ni a Jesús lo ponía del lado de ellos. Y esto es algo que la iglesia nunca debe olvidar. La palabrería no pone a Dios del lado de nadie. No importa lo perfectamente religiosos que seamos y lo bien que usemos el lenguaje cristiano, la palabrería no va a poner a Dios de nuestro lado. Jesús ha venido reprochando esta actitud desde 2 o 3 capítulos anteriores hemos visto una y otra vez ese reproche. Ustedes se acostumbran a la forma, piensan que el culto correcto va a poner el favor de Dios de su lado, a Dios de su lado. Piensan que las palabras correctas van a poner a Dios de su lado. Piensan que estando en el templo van a poner a Dios de su lado. Jesús ha demostrado una y otra vez que el cristianismo no tiene que ver con formas, aunque son importantes, no tiene que ver con el lugar, aunque es importante, no tiene que ver con la palabrería, aunque es importante saber cómo referirnos a Dios, pero nada de esto es esencial en el cristianismo, aunque sea importante. Nada de esto. Podemos dar el culto correcto y aún así estar lejos de Dios. Podemos hablar las palabras correctas y aún así estar lejos de Dios. Podemos cantar los cantos correctos y aún así estar lejos de Dios. La parafernalia, todo lo que compone el culto, no es esencial y no hace a nadie, absolutamente a nadie, cristiano. A veces nos equivocamos, de repente encontramos a una persona o escuchamos que el vecino está oyendo un canto cristiano y decimos, ¿a poco ya será cristiano?
¿Quién dice que escuchar un canto cristiano hace una persona cristiana? De repente escuchamos que el artista fulano de tal cantó o sacó un disco con música cristiana y decimos, ¿a poco el artista fulano de tal ya será cristiano? Creo que ya es cristiano. ¿Quién dice que cantar cantos religiosos haga una persona cristiana? Confundimos la verdadera fe con la parafernalia, con lo que forma parte. Pensamos que hacer algo convierte a una persona en cristiana, y Jesús nos lleva, el Evangelio de Mateo nos lleva a considerar la fe no como lo que hacemos, sino con lo que creemos. El asunto de la fe, recuerde que esta gente a la que le está hablando el apóstol Mateo o Leví, le está reprochando que a pesar de considerarse seguidores de Dios, están despreciando a Cristo. Ser cristiano no tiene que ver, no te hace cristiano los cantos o las palabras que usas, sino en quién crees tú. Ahora, no quiero que confundamos la fe superficial. Sí, yo creo en Jesús. No es esa fe superficial la que hace a una persona cristiana. Lo esencial, hermanos, era para esta gente era creer quién era Jesús, no en, sí, sabemos quién eres tú. Ellos creían en Jesús en ese sentido histórico. Sabemos quién eres tú. Tu madre es María, tus hermanos son Santiago, Judas, los citaban. Tú eres el hijo del carpintero. Creían en Jesús en un sentido histórico. Mucha gente cree eso. Sí, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Quizá la fe de algunos actualmente es peor que la de ellos porque su fe ni siquiera tiene contenido histórico. Creen en Jesús, pero ni siquiera saben nada acerca de su historia. Esa gente por lo menos tenía conocimiento histórico de él. Pero mucha de la fe actual es una fe vacía. Sí, yo creo en Jesús. Pero la verdadera fe va más allá de un contenido histórico, va más allá de una fe superficial, y Jesús, Mateo primero nos muestra esa falsedad, esa hipocresía. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que la hipocresía se hace evidente cuando aprendemos a hacer o a cumplir con la forma, pero dejamos de lado la esencia. Hoy pudimos tener un culto hipócrita, ¿no es verdad? Oiga, ¿por qué no cantamos los cantos que debemos cantar? ¿No hablan nuestros cantos acerca de Cristo? Sí, pero esos cantos no hacen evidente lo que hay en mi corazón. ¿No leímos la confesión de fe de Westminster que nos habla de la fe de los creyentes a lo largo de los siglos? ¿No dice que la justificación es por creer en Jesucristo? ¿No hicimos una lectura de la Biblia en el libro de Romanos en el capítulo? Versículos. ¿No dice el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender? Podemos hacer lo correcto y sin embargo ser hipócritas. Podemos estar haciendo lo correcto, cantando lo correcto, leyendo los pasajes correctos y aún así ser hipócritas. Porque realmente nuestro culto, como el culto de esta gente, no estoy diciendo, no puede terminar siendo simplemente un culto verbal, pero el corazón está lejos del Señor. Ahora observe lo que dice en el versículo 18. Jesús, conociendo la malicia. Mire, a mí me sorprende hasta dónde el pecado nos puede cegar, porque esta gente se acerca a Jesús y le dice, como leímos en el verso 16, sabemos que eres amante de la verdad, que amas la verdad. Ahora, si ellos sabían que Jesús amaba la verdad, ¿no pensaron un momento que Él se iba a dar cuenta en lo mentirosos que eran? ¿Se da cuenta cómo el pecado puede cegarnos? Adoramos a un Dios que no conocemos porque nos limitamos a la palabrería.
O tratamos de honrar a un Dios que desconocemos porque nos limitamos a la palabrería. Ellos dijeron, tú amas la verdad, tú enseñas la verdad, tú no te cuidas de nadie. Ellos no sintieron temor que si él no se cuida de nadie, a él no le iba a dar, como decimos, no iba a tener empacho de decirles a ellos sus verdades, aun cuando fueran protegidos de Herodes o de los fariseos. Teniendo todo esto en mente, ellos intentan engañarlo. Y Jesús en el versículo 18 les contesta como bien merece una actitud así. Les dice, ¿por qué me tientan? Hipócritas. ¿Usted cree que solamente por el hecho de actuar o de hablar como deberían hablar, Jesús iba a decir, mis amigos, cualquier pregunta háganla y yo se las contesto? Él les dice, ustedes son unos hipócritas. Están actuando. ¿Sabe? Me llamó la atención. Escuchaba un reportaje acerca de la luz del mundo y grababan uno de sus cultos. La gente estaba llorando en su tiempo de oración, estaban llorando. Y no recuerdo qué dijo el reportero, y el vocero, el encargado de dar las respuestas a la prensa, dijo, no, pero no es que estén afligidos, es que así oran. O sea, es la forma de orar. Cada vez que oran ellos en la luz del mundo, como que hacen que lloran. Regresamos a ese punto. Cuando la iglesia se aparta de Dios, que dicho sea de antemano, una iglesia es aquella que sigue a Jesucristo, cae en el formalismo y en el ritualismo. Terminamos pensando, si lloro Dios me va a hacer caso. Y entonces estás orando en el cuarto, Señor, mira cuánta necesidad tengo. Mamá, cállate que estoy orando. Señor. Eso es ritualismo. Es ritualismo, no sirve de nada. Pensamos que por hacer eso Dios va a decir, ay hijito, deja de llorar. ¿Qué es lo que necesitas? Terminamos en simples ritualismos. Gente que ha inventado ritualismos. ¿Quieres que Dios te oiga? Ayuna y vas a ver cómo Dios te oye, pero métete en ayuno. ¿Y dónde queda la obediencia? ¿Dónde queda la sumisión a la palabra de Dios? ¿Dónde queda la honra a Dios? Eso es ritualismo, es formalismo. ¿Se da cuenta cómo es más fácil cuando nos apartamos de Dios? Es más fácil reemplazar la obediencia por el formalismo, por el ritualismo. Es más fácil buscar la ayuda de Dios a través de ciertos formalismos, de ciertos ritualismos, porque pensamos que lo vamos a engañar, que podemos ocultarnos de Él y que Él nos va a hacer caso por la forma en que estamos actuando. Pero Jesús nos demuestra que Dios conoce el interior de nuestro corazón. ¿Y cuántas veces, hermanos, no nos hemos ganado esa reprensión de parte de Jesús? Hipócrita. ¿Cuántas veces no nos hemos ganado esa reprensión de parte de Él? Hipócrita. ¿Piensas que tu estancia en el templo va a hacer que yo te bendiga sin que tú sientas una devoción, un amor hacia mí? ¿Piensas que hacer esto amerita que yo abra la ventana de los cielos y te colme de favores y misericordias? Hermanos, Jesús nos está enseñando que la relación entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios, no está basada en lo que el hombre hace para agradar a Dios, sino en lo que Dios hace para salvar al hombre. Esa es la esencia del cristianismo. Mire, y pasamos de la demostración de Mateo, de lo que hace Mateo para demostrar la hipocresía de estos hombres, a lo que hace Jesús. En el versículo 19 Jesús les dice, muéstrenme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Mire, esto me encanta, porque Jesús, con la intención de que esta gente se arrepienta, hace todo para exhibir su pecado, para que ellos se arrepientan. A Jesús no le interesa avergonzarlos, quiere que se arrepientan. Jesús les dice, ellos están muy afligidos, ¿es bueno pagar tributo al César o no?
Están muy afligidos, esta gente está muy preocupada porque han estado subyugados durante muchos años bajo el imperio romano. Así que Jesús les dice: hipócritas, ¿por qué me prueban con esto? Y Jesús les dice: muéstrame una moneda del tributo. Esto me fascina, ¿sabe por qué? Porque ahí Jesús muestra la hipocresía de esta gente. Esta gente dice: nosotros somos hijos de Dios, jamás hemos sido esclavos de nadie, nuestro padre es Abraham, somos libres. Y entonces uno de ellos saca su moneda. Y la moneda tiene la imagen de Tiberio. Y la inscripción dice: Tiberio César, hijo del divino. Y en la otra cara de la moneda dice: Máximo Pontífice. Esta gente está tan obsesionada en su mente de servir a Dios y ha quebrantado el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El César estaba reclamando derechos que solamente le pertenecen a Jesús: divinidad y sacerdocio máximo. No existe hombre en la tierra que pueda llamarse hijo de Dios en el sentido de la divinidad, como en el caso de Jesús. Nosotros somos llamados hijos de Dios no en sentido de divinidad, no porque seamos divinos, sino porque somos rescatados del pecado para ser sus hijos, pero no hay divinidad en nosotros. Pero en el caso de Jesús, él reclama una relación en cuestión de divinidad. Jesús es el Hijo de Dios, pero también él es el máximo pontífice. El máximo pontífice, el sumo sacerdote. Y Tiberio estaba reclamando ambas títulos para su propia persona. Ahora Jesús los expone como hipócritas porque ellos llevan en su bolso lo que la ley prohíbe que lleven. Ellos están tan preocupados, ellos están diciendo: ¿cómo? Nosotros somos libres, nosotros somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, y quebrantan la ley. Jesús muestra la hipocresía de la gente. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hermanos, nosotros o la iglesia tiende a vivir una vida hipócrita. Mientras que aparentamos o decimos ser libres del pecado, podemos esclavizarnos a los pecados. Hay gente, hermanos, que están tan preocupados con el tema de la política. Algunos han visto aquí en el Evangelio de Mateo como que Jesús está atacando directamente al imperio, pero Jesús no está atacando al imperio, y no porque Jesús sea amigo del imperio. Más adelante trataré de explicar esto, pero Jesús los está atacando a ellos, porque los romanos no sabían del Mesías, pero ellos sí. Y hay muchas personas, hermanos, que tienen una aversión hacia los gobiernos. Ahora, como iglesia no somos exactamente amigos del gobierno. Pero el problema, lo que está planteando Jesús, es que el verdadero problema no es el gobierno, porque de ese se encarga Dios. El verdadero problema es la hipocresía de su pueblo. A Israel se le había olvidado que la razón por la que estaban subyugados a Roma era porque ellos habían sido infieles a Dios, no porque Roma fuera más poderosa que el pueblo hebreo, sino por su infidelidad. Así que Jesús los está exhibiendo. Les dice: muéstrenme un denario. Casi les está diciendo: ¿recuerdan por qué son esclavos? Porque ustedes se han rendido a dioses ajenos, porque ustedes han adorado dioses ajenos. ¿Por qué pagan tributo? Porque ustedes han preferido honrar a dioses ajenos que honrar a Dios. Jesús nos está llevando a la esencia del problema. Los cristianos podemos quejarnos de la política, podemos quejarnos de los gobiernos, pero mientras no entendamos que mientras más nos alejamos de Dios, más esclavos nos volvemos de los gobiernos. Podemos levantarnos en huelga y decir no a los gobiernos corruptos, podemos hacer marchas, podemos crear páginas antigobierno, podemos hacer todo lo que sea. Mientras no entendamos que mientras más la iglesia se aleja de su Salvador, más se esclaviza al Estado, no vamos a encontrar la solución.
La solución no está, entonces Jesús no los está llevando a que consideren esto. La solución no está en si pagas o no pagas el tributo a Roma. La solución está en si recibes o rechazas a Jesús como el Señor de este pueblo. En el versículo 19, en el versículo 20 y 21, Jesús hace la pregunta: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y Jesús les responde: den pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora le repito, esta frase ha sido mal entendida. Algunos ven aquí una separación entre iglesia y Estado. Algunos incluso ven una dualidad. Algunos piensan, lo aplican de esta manera: hoy es domingo, hoy le doy a Dios lo que le toca. Yo voy al templo, yo canto, yo ofrendo, yo le doy a Dios lo que le toca. Mañana al César lo del César. Y piensan que esa era la interpretación de Jesús. Piensan que Jesús les estaba diciendo: no mezclen la política con la religión, por favor. No mezclen una cosa con otra. Piensan que Jesús está haciendo una separación de las cosas. Piensan que hay una dualidad. Así que mucha gente ha aprendido a vivir esa vida hipócrita. Oye, ¿por qué haces esto? Al César lo del César. No, pues sí, amén, gloria a Dios. No entienden que Jesús estaba reprochando su idolatría hipócrita, su adoración falsa. Cuando Jesús les dice: denle al César lo que le corresponde al César, está usando una palabra: devuélvanle a él lo que es de él. Él acuñó esas monedas para sí mismo, para honrarse a sí mismo. ¿Qué hacen ustedes con esas monedas? Devuélvanselas. Pero denle a Dios lo que solamente a Dios le pertenece. ¿De qué manera ellos le daban a Dios lo que le pertenece a Dios? Arrepintiéndose, reconociendo a Jesús como su Salvador. Y aquí está otra vez, hermanos, Jesús llevándonos a la esencia del problema. Mientras el hombre no entienda la importancia de la fe en Jesucristo, nunca experimentará la verdadera libertad. Nunca. Intentará vivir en una dualidad, sacando el mejor provecho del Estado y el mejor provecho de la religión. Pero lo que Jesús está diciendo es que el hombre fue creado solamente para servirle a Dios. Ahora quiero concluir trayéndole a su mente estas cosas. ¿Por qué Jesús no estaba tan preocupado por lo del Imperio Romano? Porque Jesús conocía la profecía de Daniel. Y el profeta Daniel había recibido en visión que cuando el Mesías viniera iba a destruir al imperio que estuviera en pie. Así que no le preocupaba tanto eso. Pero esta gente pensaba que la libertad iba a llegar a través de una revolución. Hermanos, vivimos en un tiempo donde debemos pensar dónde está nuestra lealtad. Hoy estamos recordando la independencia de México. Por la noche muchas personas van a gritar: vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. Se van a divertir, se van a emborrachar, van a adulterar, van a divertirse. ¿Sabe qué es lo trágico? Cuando la iglesia no entiende que todo esto es un asunto de lealtad. El asunto no es si, trayéndolo a nuestro contexto, el asunto no es si debemos pagar impuestos o no. Otros textos nos aclararán el tema. El asunto es dónde está nuestro corazón. ¿A quién realmente le somos leales? Cuando usted entiende que la lealtad se la debe a Dios y comienza a vivir bajo la autoridad de Jesucristo, créame, no es tan necesario que nos hagan una lista de qué debo hacer o qué no debo hacer. Porque usted sabe dónde está su lealtad. Porque usted sabe qué le debe a quién. Usted entiende quién exige qué y a quién le debe dar su propia vida.
Mateo entonces nos está nos está advirtiendo en contra de la hipocresía, esa hipocresía que se expresa en una alabanza a Dios mientras se muestra en un rechazo a su voluntad. Esa hipocresía que se hace evidente en la forma correcta, pero no en la vida correcta. Una vida que se apega a la voluntad de Dios. Y créame, no existen lugares intermedios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el hombre no sirve a Dios, va a servir al Estado. Innegablemente. Si el hombre no cree en Jesucristo, no lo acepta, no lo reconoce como el Señor de la vida y como el Salvador, va a servir al Estado, a la religión y a todos los demás señores, porque el hombre fue creado solamente para humillarse delante de Dios. Hace rato en la oración el hermano Manasés citaba el segundo libro de las Crónicas, cuando Salomón consagra el templo. Y el Señor le dice a la nación de Israel: cuando se aparten ustedes de mis caminos y sean llevados cautivos por otras naciones, si se arrepienten y miran a Jerusalén y se humillan y se apartan de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus maldades y limpiaré sus pecados y sanaré su tierra. La libertad no tiene que ver con el partido que nos está gobernando, sino con la lealtad que le tenemos a Dios o la falta de ella. Entienda una cosa: de cada grupo político Dios se ha estado encargando y se seguirá encargando. Lo que a usted le debe preocupar es dónde está su corazón. No si este nos salió igual que los otros o peor, sino dónde está su corazón. Porque mientras más leal sea el Señor, más libertad podrá usted encontrar en este mundo. Pero mientras menos leal sea el Señor, más esclavo será del Estado, porque el que no sirve a Dios, sirve a los hombres. Y el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Cuidado con la hipocresía. Tengamos mucho cuidado con ella. Es un peligro al que todos estamos expuestos y tenemos que revisar nuestro corazón.